Nadie se imagina que una simple flor llegó a costar lo mismo que una mansión. Tampoco nadie se imagina que un estafador convenciera a empresarios millonarios de comprarle la Torre Eiffel 2 veces. Y mucho menos que una compañía privada engañara a 1.7 millones de familias, robándoles más de 1.000 millones en pleno siglo XXI. Hoy no vengo a contarte historias, vengo con datos reales, nombres, fechas y cifras que parecen guiones de Hollywood, pero que ocurrieron de verdad, porque estas no fueron simples estafas, fueron obras maestras del engaño. En este video vamos a descifrar cómo funcionaron las 3 estafas más grandes de la historia. Una fiebre especulativa tan absurda que convirtió flores en oro, un estafador que humilló al gobierno francés y una red fraudulenta que arruinó familias completas con promesas vacías. Pero antes de contarte cómo un solo hombre logró vender la Torre Eiffel 2 veces, empecemos con la historia de cómo una flor arrastró a toda una nación al colapso financiero. Y si te apasiona descubrir los secretos más oscuros de la historia, este canal es tu lugar. Suscríbete y sigue viendo. En Ámsterdam los mercados están alborotados. Los comerciantes no están vendiendo especias, ni oro, ni tierras. Están vendiendo flores. Pero no cualquier tipo de flor. Son tulipanes, exóticos, coloridos y por algún motivo increíblemente valiosos. Es el año de 1636. No estamos hablando de algo bonito para decorar la mesa. Estamos hablando de que un solo bulbo de tulipán podía costar lo mismo que una casa frente al canal en el centro de Ámsterdam. Es la verdad, fue así de ridículo. Pero no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Esta estafa, o mejor dicho, esta locura colectiva se cocinó lentamente durante años y nadie la vio venir, o simplemente no la quisieron ver. Todo comenzó con un tulipán muy especial, en realidad con una mutación. Un virus que afectaba a los tulipanes causaba patrones de colores extraños, líneas, flamas, franjas. Eso los hacía únicos. Y como todo lo raro, lo exclusivo, lo volvía más deseado. Los tulipanes habían llegado a Europa desde el Imperio Otomano a finales del siglo XVI, pero en los Países Bajos algo diferente ocurrió. La élite comenzó a verlos como símbolos de estatus. Cuando más exótico era el color, más alto era el precio. Un tulipán Semper Augustus llegó a costar lo que hoy serían $150,000. $150,000 por una flor que no se podía comer, que no daba sombra, que moría en pocas semanas. Aquí es donde comienza la estafa, aunque no un estafador como tal. Lo que ocurrió fue mucho más peligroso, fue la codicia colectiva. Las personas comenzaron a comprar y vender contratos para tulipanes que aún no existían. Es decir, pagaban hoy para tener derecho a comprar un bulbo meses después, cuando estuviera maduro. Era especulación pura, como prometerte que venderás oro en 3 meses aunque aún no lo tengas en tus manos. Los comerciantes, granjeros, zapateros, hasta carpinteros empezaron a participar. ¿Por qué? Porque los precios subían todos los días. Era un gran negocio. Alguien compraba un contrato hoy y lo vendía mañana por el doble. Y así una y otra vez. Nadie quería quedarse fuera. Muchos de estos contratos no se firmaban en papel. No pasaban por notarios, eran acuerdos verbales en tabernas o en mercados, simplemente en reuniones informales. En febrero de 1637, como todo castillo de naipes que crece demasiado rápido, algo cayó. Un grupo de compradores no se presentó a una subasta.
se negaron a pagar el precio acordado por los tulipanes. Tal vez se dieron cuenta de lo absurdo, o quizás simplemente ya no tenían dinero. Pero lo que ocurrió fue inmediato: el pánico. Recuerda esto, que será importante más adelante. En cuestión de días los precios se desplomaron. Lo que ayer valía el equivalente a una fortuna, hoy no valía ni el almuerzo de un obrero. Los contratos dejaron de cumplirse. Nadie podía pagar. Nadie quería comprar. Todo el país se dio cuenta de que había invertido en aire. Miles de personas perdieron sus ahorros. Algunos perdieron sus casas. Muchos quedaron endeudados de por vida. Hubo familias enteras que fueron destruidas por una flor que en esencia no valía nada. Lo peor es que no hubo responsables. No vieron castigos ni justicia porque no hubo un estafador individual. La estafa fue social. Fue la codicia disfrazada de oportunidad. La burbuja de los tulipanes se convirtió en la primera burbuja económica registrada de la historia y dejó una lección que seguimos sin aprender. Cuando todos están ganando dinero fácil, es momento de tener miedo. Hoy puedes pensar que eso no pasará. Podrías pensar que hoy somos más racionales y estamos más informados. Pero, ¿en serio piensas eso? ¿No recuerdas las criptomonedas de memes que valían millones y ahora no valen nada? ¿No has visto las acciones de empresas sin ingresos disparándose por emoción? El disfraz cambia, pero el patrón siempre es el mismo. Si creíste que esta historia era una locura, espera a la siguiente para descubrir al hombre que logró vender la Torre Eiffel a empresarios serios 2 veces y salió caminando como si nada. Pero antes de contarte cómo lo hizo, un aviso rápido. París, primavera de 1925. La ciudad está reconstruyéndose después de la Primera Guerra Mundial. Las cicatrices todavía se ven en las calles, pero el ánimo de los parisinos empieza a levantarse. En medio de todo eso, la Torre Eiffel, ese gigante de hierro, ya no es símbolo de orgullo. Para muchos es un estorbo, un gasto innecesario. Fue construida para la Exposición Universal de 1889 y debía demolerse 20 años después, pero ahí seguía, oxidándose poco a poco. Y aquí es donde aparece él. Un hombre vestido de traje elegante, con acento extranjero, modales finos y una sonrisa calculada. Su nombre, Victor Lustig. Pero no te equivoques, Victor no era un millonario, ni un diplomático, ni un empresario. Era un estafador profesional, uno de los más hábiles de la historia, un artista del engaño. Y lo que estaba a punto de hacer pondría su nombre en los libros. Victor había leído en los periódicos que el gobierno francés estaba considerando vender partes de la Torre Eiffel para pagar su mantenimiento. No era una noticia oficial, solo una sugerencia, pero para Victor fue la oportunidad perfecta. Se hizo pasar por un funcionario del Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia. Imprimió papelería falsa, falsificó sellos oficiales y alquiló una lujosa sala en el hotel más caro de París, el Hotel de Crillon. Ahí convocó a 5 de los empresarios chatarreros más importantes del país. Les dijo esto con absoluta seriedad. La Torre Eiffel ya no es sostenible. Su mantenimiento cuesta una fortuna y el gobierno ha decidido desmantelarla en secreto para evitar un escándalo público. Ustedes han sido seleccionados para presentar sus ofertas para adquirirla como chatarra. Imagina ese momento, 5 empresarios sentados frente a un supuesto funcionario del Estado, recibiendo la oportunidad secreta de comprar la Torre Eiffel completa. Nadie dudó y nadie verificó, nadie sospechó. Victor eligió cuidadosamente a su víctima, un hombre llamado André Poisson. Era rico, pero nuevo en los círculos empresariales. Quería hacer algo grande, algo que lo hiciera destacar, y Victor lo supo al instante. Así que lo aisló del grupo y le dijo: sé que esto puede sonar sospechoso,
La venta es confidencial, pero si me ayudas con un pequeño incentivo, puedo asegurar que tu propuesta sea la ganadora. Así es, además de estafarlo, lo sobornó. Poisson cayó por completo. Le entregó el dinero del soborno y el pago inicial de la compra de la Torre Eiffel. Víctor tomó el dinero y desapareció. Salió de Francia esa misma noche. Pero esto es solo el comienzo. Lo más increíble de la historia es que Poisson no dijo nada a nadie. Estaba tan avergonzado por haber sido engañado que prefirió guardar silencio. No hubo denuncias y no hubo escándalo. Y Víctor, al ver que había salido impune, regresó a París semanas después para hacer la misma estafa otra vez. Sí, intentó vender la Torre Eiffel por segunda vez. Usó la misma estrategia, pero esta vez uno de los empresarios sospechó. Alertó a la policía y Víctor tuvo que huir antes de concretar el golpe. Ahora escucha esto bien. Víctor logró engañar a más de 40 víctimas en distintos países, en plena era sin redes sociales ni bases de datos digitales. Sus habilidades para manipular la percepción, su forma de hablar, de vestirse, de moverse, eran su mejor arma. Porque Víctor no solo estafó a empresarios ingenuos. Años más tarde, en Estados Unidos, logró algo aún más impensable: engañar al mismo FBI. Pero antes de llegar a todo eso, volvamos un poco atrás. Viktor Lustig nació en 1890, en lo que hoy es la República Checa. Desde joven fue brillante, políglota, encantador. Tocaba el violín, tenía modales aristocráticos y sabía leer a las personas como si fueran libros abiertos. Su especialidad era el coinbox, una maleta falsa con mecanismos internos que supuestamente podían duplicar billetes de $100. Convencía a sus víctimas de que metieran un billete real y luego, tras un proceso secreto, aparecía otro billete exactamente igual. Obviamente era un truco, pero también ejecutado que muchos empresarios, banqueros y políticos le pagaban fortunas por conseguir una de esas cajas. Y cuando se daban cuenta del engaño, Víctor ya estaba en otro país. Durante años, Víctor vivió como un fantasma, viajando con pasaportes falsos, cambiando de nombre y siempre un paso adelante. Pero finalmente, en 1935, fue capturado en Nueva York, no por vender la Torre Eiffel, no por las cajas falsas, sino por falsificación de billetes a gran escala. El FBI lo tenía en la mira desde hace muchos años, pero incluso cuando estaba en prisión, siguió manipulando a los guardias, escribiendo cartas, enviando mensajes codificados. Uno de los agentes dijo años más tarde que nunca habían conocido a alguien con una mente tan aguda para el engaño. Víctor murió en 1947 en Alcatraz. En su ficha de ingreso, bajo el apartado de profesión, escribió con orgullo: vendedor. Víctor Lustig nos recuerda que a veces basta una historia creíble, una apariencia elegante y una víctima que quiera creer. Y si crees que esto ya es lo más loco que vas a escuchar hoy, espera conocer el siguiente caso. Porque mientras Víctor operaba en la sombra, en el otro lado del mundo, una empresa entera estafaba a más de 1.7 millones de personas, incluyendo viudas, trabajadores y familias enteras. Lo peor de la historia es que el gobierno fue partícipe. Calcuta, India, abril 2013. Una mujer llora en la puerta de una oficina cerrada. Su hijo de 19 años había invertido todos los ahorros familiares ahí. Todo. Ni siquiera sabían en qué, solo que era seguro. Aparentemente. Que daban más intereses que cualquier banco. Que era legal. Aparentemente. Y que ahora la empresa ya no existía. Eso fue realmente. En cuestión de días se reportaron más de 300 suicidios. Miles de familias sin un centavo, cientos de empleados huyendo y un nombre que empezaba a salir en cada noticiero: Sadara Group.
una de las estafas piramidales más grandes de la historia moderna y tristemente una de las menos conocidas fuera de la India. El cerebro detrás de esta operación se llamaba Sudipta Sen, un empresario de bajo perfil con ambiciones desmedidas. Comenzó con una pequeña empresa de construcción, luego abrió un periódico, luego una productora de televisión, luego un equipo de fútbol. Y todo, absolutamente todo lo financió con el dinero de los inversionistas. Lo más increíble fue que durante casi una década nadie lo detuvo y nadie investigó, porque Sen había creado algo más que una estafa. Había creado una red de poder, miedo y silencio. Sadara Group ofreció un modelo tentador. Invierta con nosotros y le devolveremos el doble en 5 años. Compre nuestros paquetes de turismo y obtenga ganancias aseguradas. Deposite hoy y mañana verá crecer su dinero como nunca. Y todo con una apariencia perfectamente legal. Aparentemente. Oficinas lujosas, empleados uniformados, contratos bien impresos, comerciales en televisión y hasta actores famosos como imagen de la marca. Incluso tenían sus propios canales de noticias y periódicos donde solo hablaban maravillas del grupo. En poco tiempo, más de 1.7 millones de personas habían invertido. Gran parte de ellas eran trabajadores rurales, agricultores, amas de casa y jubilados. Pero lo que nadie sabía era que no había negocios reales, no había inversionistas y no había retorno. Solo un esquema Ponzi en toda regla, donde el dinero de los nuevos inversionistas servía para pagar los intereses de los anteriores. Se calcula que Sadara Group recaudó entre 4 y 6 mil millones de rupias indias. Durante años, Sen mantuvo el castillo de naipes en pie, pero en 2013 la base empezó a colapsar. Uno de sus principales socios de repente renunció y lo denunció. El dinero dejó de fluir, los pagos a inversionistas se congelaron, las oficinas comenzaron a cerrar sin explicación, y lo peor fue que Sen desapareció. Miles de víctimas se volcaron a las calles, quemas de oficinas, gente durmiendo en las puertas con la esperanza de recuperar algo, y los medios comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde estaba Sudipta Sen? ¿Por qué nadie lo detuvo antes? ¿Y por qué había políticos involucrados? Recuerda estas preguntas porque serán importantes más adelante. Sen fue capturado días después en Cachemira, intentando escapar del país con una maleta llena de documentos. Cuando lo arrestaron, llevaba una carta de 18 páginas dirigida a la Oficina Central de Investigación. Allí Sen escribió con su puño y letra que había sido presionado por políticos para seguir operando y que muchos de ellos recibían pagos mensuales del grupo. ¡Boom! El escándalo dejó solo de ser financiero, ahora era político. Se descubrió que el grupo había donado dinero a campañas electorales, que varios funcionarios habían sido parte del directorio, que algunos canales de televisión eran usados para proteger la imagen del grupo. Y lo más terrible, que muchas víctimas fueron convencidas de invertir por líderes comunitarios y religiosos pagados por Sadara para promover confianza. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 1.7 millones de personas afectadas directamente. Más de 80 empresas fantasma creadas para mover el dinero. Involucramiento de 3 partidos políticos a distintos niveles. Cientos de personas detenidas, incluyendo celebridades. Y aunque hubo arrestos y juicios, la gran mayoría del dinero nunca fue recuperado. Las víctimas hasta hoy siguen esperando justicia. Para este fraude solo hubo una promesa tentadora: hazte rico sin esfuerzo. Y eso fue suficiente. La confianza fue la moneda más valiosa y también la más manipulada. Lo que aprendiste hoy puede ahorrarte una ruina mañana. Si quieres seguir por esta línea, ve a ver el video que aparece en tu pantalla sobre los millonarios que cometieron crímenes para obtener su fortuna. Da clic ahora y nos vemos allá.